Días, mi grupo está conformado por Zaira Daniela Tamayo y Camila Andrea Rojas. Somos estudiantes de segundo semestre de Psicología de la Universidad Uniminuto, sede Pitalito. Nuestro proyecto a tratar va a ser sobre el abuso sexual infantil. ¿Por qué escogimos el abuso sexual infantil? Porque es una problemática que nos está invadiendo a diario. El abuso sexual infantil es un tema bastante preocupante y alarmante. Hablaremos también de las consecuencias que tiene este en la vida de los niños, ya sea individual o socialmente, y también como las trampas que utiliza el abusador para llegar a la víctima. Entonces hablaremos de la justificación personal. Según Lidia Rodríguez, una psicóloga infantil, dice: el abuso sexual de menores se refiere a cualquier conducta sexual mantenida entre un adulto y un menor. Más que la diferencia de edad, factor sin duda fundamental que distorsiona toda posibilidad de relación libremente consentida. Justificación personal. Este trabajo se hace con el fin de dar a conocer la problemática que nos rodea, ya que cada día son más frecuentes los niños abusados sexualmente. Consideramos que la problemática de abuso sexual infantil es un tema realmente alarmante, ya que se comete no solo en nuestro país, sino a nivel de todo el mundo. Justificación científica. Es un fenómeno, el abuso sexual infantil es un fenómeno que ha padecido los niños a lo largo de mucho tiempo, ya sea en diferentes clases sociales, religiones, etc. La sensibilización por parte de los profesionales hace que ahora el abuso sexual infantil se vea realmente como un problema. Campo de investigación. Nuestro proyecto es de tipo exploratorio, ya que en este podemos dar nuestros propios puntos de vista y las posibles soluciones a este. Objetivos: orientar y comprender las herramientas básicas para prevenir el abuso sexual infantil, dar a conocer por qué es un problema y las alternativas de solución, concientizar a la comunidad de que este es un problema que nos compete a todos, ya que no estamos exentos a este, y orientar y comprender las herramientas básicas para prevenir el abuso sexual infantil. Vamos a hablar del planteamiento del problema. Bueno, ya vamos a hablar como tal del planteamiento del problema. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Se da cuando un adulto obliga a un menor de edad a tener actos sexuales con él. Para lograr su objetivo, el abusador puede hacer muchas cosas, ya sea utilizar la fuerza física, utilizar sobornos, dar regalos, acariciar al niño, etc. Se considera abuso sexual infantil A: toca los genitales del niño, hacer que el menor acaricie los genitales, el contacto con los genitales del niño o mostrarle el pene o la vagina al niño. Nos hacemos esta pregunta a diario: ¿cómo podemos evitar ese abuso sexual? ¿Cómo podemos evitar que los niños sufran? Entonces es una pregunta que yo creo que nos hacemos a diario, ya que por todos los noticieros estamos viendo que los niños a diario son abusados sexualmente, en Colombia, en nuestro país, en todo lado. ¿Cómo es posible que un niño ya no tenga ni siquiera como paz, tranquilidad o protección en su casa, porque sus mismos cónyuges, sus mismos padres los están abusando sexualmente, o sus tíos, sus hermanos? Ya un niño ni siquiera en una casa tiene como ese amor y como ese don pacífico. No puede ser. ¿Por qué es un problema el abuso sexual infantil? Es un problema que se ha venido presentando a lo largo de la historia, ya sea en diferentes clases sociales, diferentes culturas, diferentes sociedades, a niveles educativos, etc. Solo hasta hace poco se ha venido hablando del abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que es un tema bastante alarmante, que es un tema que cada minuto hay un niño abusado sexualmente. Entonces solo hasta hace poco nos hemos quitado como esa venda que tenemos en los ojos para ver la realidad. Hay dos tipos de abuso sexual, que es el intrafamiliar y el extrafamiliar. El intrafamiliar es cuando el abuso se da en el mismo núcleo familiar, ya sea por un padre, por su madre, por su hermana, tío, etc. Y el extrafamiliar se da cuando una persona de fuera, un vecino, una persona del común, etc. Bueno, posibles causas cuando un niño es abusado sexualmente. Es cuando un niño no recibe mucho afecto, no conoce su cuerpo ni tampoco ha averiguado sobre la sexualidad y es maltratado. Si la madre está ausente, si es maltratada por el esposo y si es poco comunicativa con sus hijos, o si el padre
es autoritario o poco comunicativo con sus hijos, o en muchos casos es alcohólico. Indicadores físicos de comportamiento: dificultad al caminar, infecciones urinarias, enfermedades venéreas, embarazo o pérdida del apetito. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hablar de algunas patologías cuando un niño fue abusado sexualmente. Está el miedo, está la ansiedad, la depresión, las perturbaciones de autoestima, la culpa, la vergüenza, etc. El marco legal. En 1991, la Asamblea Nacional Constituyente y Congresal de los Derechos de los Niños, adoptada de las Naciones Unidas, refiere a la ley 12 del 2012. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina de Ciencias Forenses, cada 14 minutos es un niño abusado sexualmente en Colombia. Y solamente el 5 y el 10% de estos casos son denunciados. En el año 2006 fueron 140 niños abusados sexualmente. Y en lo que va de este año van 346 niñas y 332 niños. ¿Qué es lo que pasa? Que este problema sigue aumentando y nosotros no seguimos haciendo nada. Paradigma. Nuestro paradigma es de tipo cualitativo. Se relaciona estrechamente con las respectivas dialectas y de la realidad. Se centra en analizar y comprender las respuestas de los individuos y las conductas sociales. Los instrumentos. Bueno, según Angus Thom, es un médico francés. Él se centra en la moral de los niños. Y él decía, él se centraba más que todo en el estado emocional del niño, en la cantidad de detalles que tiene en su declaración cuando un niño es entrevistado para que diga su abuso sexual ante un profesional, la muestra del temor y también la resistencia a contar lo sucedido. Y también uno de los instrumentos que se utiliza para que un niño cuente su abuso es por medio de dibujos, ya que ellos no sienten la presión de una persona, y por medio de dibujos ellos plasman la realidad en la que estaban viviendo. Bueno, justificación del problema. ¿Por qué hicimos esto? Porque es una problemática que nos invade a diario, como lo veníamos diciendo anteriormente. Pero ¿qué debemos hacer para que esto se acabe? Primero, reconocer que el abuso sexual infantil es un problema. Quitarnos la venda y decir que el abuso sexual es un problema. Vamos a hablar, bueno, la población. Es un conjunto total de individuos. La cantidad de niños, homogeneidad. Todos los miembros de la población tengan las mismas características. El proyecto se realizó con la población de víctimas abusadas sexualmente. El tiempo se refiere al periodo de tiempo donde está ubicada la población de interés. Se empezó el 20 de octubre del 2018 y va hasta el 20 de octubre del 2019. El espacio se refiere a un lugar de ubicación y la población de interés, que es Pitalito Huila. La cantidad se refiere al tamaño de la población. Cantidad de niños del municipio de Pitalito Huila, se dicen que son 50.000 niños. Cantidad de niños abusados sexualmente en el municipio de Pitalito, se han dado 23 casos. Muestra sistemática. Cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra. Ejemplo, se entrevistará a la familia por cada 10 que se destaque. Para hacer esto necesitamos hacer una carta Para llevar a cabo esto se necesita hacer una carta de consentimiento, donde esta carta se le da a la víctima que se va a entrevistar para que éste nos dé el permiso para entrevistar y que él cuente su realidad. Entonces, por último, el abuso sexual infantil es un tema que nos está invadiendo a diario. Tenemos que tener mente y corazón abierto hacia esta problemática. No podemos seguir en la misma tónica. Siempre tenemos que hacer la diferencia, ya que los niños son el futuro de nuestro país. Gracias.